Vamos a encargar ahora el estudio cuantitativo del equilibrio de las sustancias puras en cambio de fase. Es decir, cuando se encuentran en dos fases, o sea, cuando tienen un solo grado de libertad. O sea que tratándose de sustancia pura, un componente en dos fases tiene un solo grado de libertad. Vamos a empezar por tratar de entender bien de qué se trata un sistema de un componente en cambio de fase. Quizás lo más fácil es comenzar por decir qué no es un sistema de un componente en cambio de fase. Podemos pensar en agua, que es la sustancia pura que más a mano tenemos todavía y que más frecuentemente vemos cambiar de fase. Lo que pasa es que la vemos cambiar de fase en un contexto que no es aquel al que se refiere lo que estamos por encarar. Lo que estamos acostumbrados a ver es un recipiente al que le estamos entregando calor. El recipiente tiene agua y el agua en determinado momento comienza a hervir y lo que vemos emerger del recipiente es lo que llamamos vapor. Bien, esto que llamamos vapor, cuando lo vemos emerger del recipiente, es en realidad agua líquida que volvió a condensarse después de haber estado en fase gaseosa un breve lapso mientras salía del recipiente que está caliente. En la zona que nosotros vemos, que es la superficie del agua y las inmediaciones, no hay un componente en cambio de fase. Hay un sistema de dos componentes. ¿Por qué dos componentes si consideramos al aire como un gas ideal, lo cual lo podemos hacer con el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, porque no van a cambiar de fase y lo podemos tratar como un gas homogéneo? Pero no podemos tratar a esta zona como la zona de un sistema de un componente. Hay dos componentes. Además de que el agua hirviendo está lejos de estar en equilibrio, ese no es el problema. El problema es que hay dos componentes. Y la presión sobre la superficie del líquido es la presión básicamente del aire, o sea, del orden de una atmósfera. Podríamos considerar, si la ebullición no es demasiado violenta, una burbuja que está subiendo y todavía no llegó a la superficie dentro, en el seno del líquido. Si tomamos esa burbuja de agua, porque es vapor de agua, esto es vapor de agua, es agua en fase gaseosa lo que hay adentro de la burbuja, y su entorno de agua líquida, esto sí podría considerarse un sistema puede considerarse un sistema de un componente en dos fases, quizá no exactamente en equilibrio, pero próximo al equilibrio. Por eso hay ebullición, porque la presión acá, en la zona del líquido, también es una atmósfera. Si despreciamos la presión que agrega la columna de líquido sobre la burbuja, y entonces tenemos una presión de una atmósfera en el líquido y una presión de una atmósfera en la fase gaseosa, que además es solo agua. Esto es un sistema de un componente en dos fases, no lo que hay acá arriba. Y entonces, ahora que dijimos qué es lo que no es, vamos a imaginarnos un esquema en el que sí tengamos un componente en una fase. Imaginamos que arrancamos con un recipiente que está vacío, está cerrado, con un émbolo apoyado en el piso, perfectamente apoyado en el piso, de manera que acá no hay aire, es sólido sobre sólido. Acá afuera, digamos que hay
la presión atmosférica y una temperatura T0. Para imaginarnos un experimento parecido a la experiencia de todos los días de ver hervir agua. Ahora, inyectamos por acá agua líquida. Agua líquida, digamos, esto será una atmósfera 20 grados. Bueno, inyectamos agua líquida a 20 grados. Tenemos esto. Agua líquida a 20 grados, el émbolo que se desplaza sin rozamiento, dejó entrar el agua, nosotros sacamos la jeringa y cerramos el lugar por donde el agua entró. Acá dentro, debajo del émbolo, dentro de este recipiente, hay solo agua líquida. Bueno, lo siguiente que hacemos, en vez de calentar el agua, imaginemos que lo que hacemos es hacemos bajar la presión de una atmósfera. La temperatura sigue siendo T0, esto no es aislante, acá hay T0, pero hacemos vacío, vamos haciendo bajar la presión lentamente, y lo que va a pasar es que en algún momento va a aparecer fase gaseosa en el agua. ¿En qué momento? Cuando la presión sea suficientemente baja. ¿Cuál será esa presión? Bueno, esto es lo que vamos a ver. Esto es un sistema de un componente en dos fases. Vamos a ver qué pasa en este caso y qué puede pasar en otros casos. Bien, entonces, lo que yo me tengo que imaginar es un recipiente, un líquido y su gas, ninguna otra cosa, un solo componente en dos fases, un grado de libertad. Después vamos a ver aire húmedo, que es un sistema de dos componentes en una o dos fases. Eso es la clase que viene. Nos vamos a concentrar en el cambio de fase líquido-vapor, al cual ya me referí en el ejemplo, porque es el que tiene más importancia en la técnica, pero no sería distinto el estudio si se tratara del cambio de fase sólido-líquido. Tenemos que describir esta campana y, digamos, la proyección sobre el diagrama presión-temperatura, que es este, entre el punto triple y el punto crítico. Bien, hay expresiones analíticas aproximadas, sustancia por sustancia, para la curva, sustancia por sustancia, no para todas las sustancias, ¿no? Pero para las más utilizadas en aplicaciones de ingeniería, para la curva presión-temperatura. Pero sigue siendo extensiva el uso de tablas. A esta presión corresponde esta temperatura, que en el diagrama PV es esta isoterma. Este es el punto 1, esto es T1, esto es P1, esto es P'1, se llama prima a volumen específico de la fase líquida y segunda al volumen específico de la fase gaseosa. Estos valores, sustancia por sustancia, son
resultado de medidas experimentales y simplemente se hace una tabla que es de una sola entrada, porque basta definir el valor para una de las variables y quedan definidos los valores para las otras. Si elijo una presión, queda definido el valor de la temperatura, el valor de B' y el valor de B segunda. De manera que conocer estos valores es conocer una variable independiente. Las más comunes son presión y temperatura, y siguiendo en importancia B segunda. B' difícilmente sea una variable independiente a partir de la cual busquemos a las otras, porque como los líquidos se dilatan térmicamente muy débilmente y se comprimen isotérmicamente mucho menos todavía, B' cambia muy poco aún entre rangos muy amplios de presión y temperatura. Entonces, es una variable muy poco sensible para ubicar presión y temperatura a partir del volumen específico de la fase líquida. Hay tablas en las que la primera columna es la presión y hay tablas en las que la primera columna es la temperatura. La diferencia es que cuando la primera columna es la presión, esta es la que cambia a saltos enteros de presión, y cuando es la temperatura, la primera columna es esta variable la que cambia a saltos enteros. Pero leer una tabla de vapor húmedo es leer una tabla plana de una entrada. Se elige una variable y quedan definidas estas variables intensivas para las dos fases. Podemos agregar otro factor otra variable que no es una variable de estado, pero que podemos incluir en esta tabla porque al ser la presión y la temperatura constante, estamos definiendo un tipo de evolución también. Entonces, podemos incluir en la tabla una propiedad que no es una variable de estado, es una propiedad que es dependiente de la evolución, pero como sobre un horizontal estamos hablando de presión constante y por lo tanto de temperatura constante, queda definido a esta presión y a esta temperatura el calor latente de cambio de fase de la sustancia. Luego, cuando avancemos en el estudio de los vapores, incorporando las relaciones que se derivan del primer principio, no va a ser R lo que esté en la tabla, sino otras dos variables de estado intensivas, los valores de otra variable de estado para la fase líquida y para la fase gaseosa, cuya diferencia es igual a R. Por ahora podemos imaginar que la tabla nos da el valor de R, el calor latente de cambio de fase a presión constante. Y en esto consiste estudiar cuantitativamente un vapor húmedo, salvo por una cuestión. Cabe preguntarse cuál será la composición de una mezcla de las dos fases, líquido y vapor, cuando el volumen específico es mayor que B' y menor que B segunda a una dada presión. Es decir, ¿qué pasa si el volumen específico es B? ¿Cuál es la proporción de líquido y gas que hay en este sistema de un componente en dos fases cuando el volumen específico a una dada presión es intermedio? Para responder a esta pregunta se define
una variable que es el título. El título es una variable dimensional cuyo rango de valores es 0 al mínimo y 1 al máximo, definido como el cociente entre la masa de vapor que hay en la mezcla de fase líquida y fase gaseosa dividido la masa total. Vamos a derivar la relación entre X, B, B' y B segunda. B, B' y B segunda son variables intensivas tales que multiplicadas por la masa dan como resultado una variable extensiva que es el volumen. Así que el volumen de la mezcla por la masa total da el volumen total. B. El volumen específico del líquido por la masa del líquido da el volumen total del líquido. Y el volumen específico del vapor por la masa de vapor da el volumen total de vapor. Y además, el volumen total es el volumen total de líquido más el volumen total de vapor. Yo voy a hacer una demostración en términos más genéricos que los de volumen específico. Porque toda vez que yo tenga estas relaciones válidas para una magnitud intensiva, la correspondiente magnitud extensiva, tal que el valor de la magnitud extensiva para la mezcla de las dos fases o de las n fases sea igual a la suma de los valores extensivos para cada fase, la fórmula será del mismo tipo y de hecho la vamos a usar para muchas magnitudes extensivas de este tipo que vamos a definir a lo largo del año. Estamos hablando de una magnitud, la voy a llamar W, una magnitud W extensiva, tal que W extensiva es la W intensiva por unidad de masa multiplicado por la masa. Y esto sí vale tanto para el líquido como para el vapor. Y es cierto que la W total es la W del líquido más la W del vapor. Y lo mismo para la masa. Que acá no lo puse, pero esto se da siempre, ¿no? La masa total siempre es la suma de las masas de las partes. Fíjense que no todas las variables intensivas tienen una correspondiente variable extensiva. La temperatura y la presión no la tienen. No hay una variable temperatura intensiva y una variable temperatura extensiva. Pero si se dan estas relaciones para cualquier magnitud, podemos obtener una relación entre el título y las magnitudes intensivas de la mezcla y de cada una de las partes. Vamos a hacerlo acá. Partimos de esta. W es igual a W del líquido más W del vapor. La propiedad extensiva W es la suma de la propiedad extensiva W del líquido más la propiedad extensiva W del vapor. A su vez esta es W intensiva por la masa. Lo mismo para la fase líquida y para la fase gaseosa.
Y ahora podemos hacer esto. Como la masa del líquido es la masa menos la masa de vapor, podemos escribir W por M igual a W del líquido por la masa menos la masa de vapor más W del vapor por la masa de vapor. Acá me había olvidado del subíndice. Esta es la W del líquido, que acá me lo volví a olvidar. O sea, W de la mezcla por la masa total, o sea, la masa de la mezcla, W del líquido por la masa menos la masa del vapor, más W del vapor por la masa del vapor. Ahora dividimos por M, y ¿qué queda? W igual WL por M menos MB sobre M, más W del vapor por MB sobre M. Pero esto es 1 menos X, y esto es X. O sea que a WL por 1 menos X más W del vapor por M. Esta fórmula es absolutamente general para cualquier magnitud extensiva que tenga la correspondiente magnitud intensiva, entre ellas el volumen específico, que es la que tenemos hoy en estudio. Si despejamos X de aquí, queda X igual W menos W del líquido sobre W del vapor, menos W del líquido. Y si adoptamos la convención de llamar prima a las propiedades intensivas del líquido y 2' a las del vapor, queda X igual W menos W' sobre W segunda menos W'. De esta manera, cuando vayamos definiendo a lo largo del curso las variables intensivas y las correspondientes variables extensivas, no volveremos a demostrar esta relación para cada una de ellas, porque esta demostración vale para cualquier par de variables intensivas y extensivas que cumplan con estas 5 ecuaciones. En términos del título, X es B menos B' sobre B segunda menos B'. Resumamos, tenemos la tabla que tiene presión, temperatura, B', B segunda y R. Para una dada presión tenemos la temperatura, B', B segunda y R. X es B menos B' sobre B segunda menos B'. Si volvemos a dibujar el diagrama PV, una línea de la tabla es esta presión, esta temperatura, este volumen específico B' y este volumen específico B segunda. Y B es el volumen específico de la mezcla. El título de este punto está dado por esta ecuación. Pero fíjense, B menos B' es este segmento. Y B segunda menos B' es este. De manera que el título es numéricamente igual a la relación entre la longitud de este segmento y la longitud de este. Y esto da una regla sencilla para trazar dentro de la campana líneas de título constante. Se divide cada segmento horizontal en partes iguales y por ahí pasará la línea
de título X05. Si dividimos otra vez en partes iguales, esta será la línea de título 025 y esta la de título 075 y así siguiendo. Y finalmente cabe preguntarse ¿cuál será el calor latente de fusión, de vaporización puesto en juego en una vaporización que vaya de X1 a X2 a presión constante? Solo podemos preguntarnos por ahora, por este tipo de cambio de fase, por qué R es el calor latente de vaporización a presión constante. ¿Cuál será Q? 1, 2 a presión constante. Será R de el R que corresponde a la fila de la tabla correspondiente a P o a T, según a esta presión y a esta temperatura, según cuál sea el dato que tengamos. Si tenemos los dos datos es redundante porque hay un solo grado de libertad. Y Q12 sabemos que es R por la masa que se vaporiza en la evolución 1,2. O sea, es R por la masa de vapor que hay en 2 menos la masa de vapor que había en 1. Pero la masa de vapor que había en 2 es M por X2. Y la masa de vapor que había en 1 es M por X1. O sea, Q12 es M R X2 menos X1. ¿Qué R? El R de P o T, el R de la presión a la temperatura a la que se produce el cambio de fase. Esto es lo que podemos decir ahora de cambio de equilibrio de sustancias en cambio de fase. Podemos respondernos cuál sería la masa que se vaporizó si una cierta masa que conocemos pasó de este título a este título. Sí podemos. Sí podemos porque es la masa que se vaporizó. La masa total es la misma, vuelve a ser mx2 menos x1. Pero podemos saber cuál es la cantidad de calor que hubo que entregarle para producir esa vaporización. Eso no lo podemos responder. Porque el calor de cambio de fase depende de la evolución. Es R a presión y temperatura constante. Pero si la sustancia comenzó en este punto y terminó en este a otra temperatura y presión, no sabemos cómo fue la evolución. Nos faltan datos. El calor puesto en juego en una transformación es función del tipo de transformación. Acá lo sabemos porque sabemos que esta transformación es a presión y por lo tanto también a temperatura constante. Pero si la evolución partió de este estado y terminó en este, no sabemos cómo fue, no podemos calcular cantidad de calor. Hasta aquí, por ahora, vapores en equilibrio.